Hoy lunes 28 de julio de 2025 tenemos como invitado a Henry Rojas Sánchez, licenciado en Letras, investigador, productor nacional independiente y articulista de prensa. Como investigador y conocedor del tema sobre orígenes del poblamiento de Catia, hoy disertará sobre Catia, territorio Toromaima, a fin de preservar y poner a disposición de los usuarios e investigadores este material para la serie Temas de Memorias del Tiempo de la colección Sonido y Cine del Archivo Audiovisual de Venezuela, perteneciente a la Biblioteca Nacional. Henry, bienvenido a esta tu casa. Gracias, gracias. El Archivo Audiovisual. Gracias. Este conversatorio, esto no es una charla, esto no es una disertación, esto es un conversatorio. Más adelante le defino qué significa la palabra conversar. Se inscribe en el marco del aniversario de la Fundación de Caracas, en sus 458 años, y en el aniversario de la fundación de la biblioteca, sus 192 años, que luego de varios intentos se concreta la fundación bajo el gobierno del general José Antonio Páez, a través de la figura del ministro de Interior y Justicia, Antonio Guzmán. Eso fue en el año 1833, cuando se termina de concretar el proyecto. Su primera sede fue en la Academia Nacional de la Historia, allá abajo donde está ubicada hoy, territorio que 500 años antes estuvo poblado por una tribu Toromaima, ese mismo lugar. Hay una tribu Toromaima, entre las muchas que hubo aquí en Caracas. Luego, esta sede, que es construida por el arquitecto Tomás Sanabria, es donde nos encontramos hoy, y nos alberga y nos da luz, porque en medio de esta oscuridad hay luz, la luz del entendimiento. Este tema de los Toromaimas se inscribe en el conocimiento de nuestros orígenes, de nuestros ancestros, de nuestras raíces. Raíces que tenemos que conocer indefectiblemente, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos, ni sabemos en dónde estamos. Si bien sobre los Toromaimas, en particular como nación indígena, no hay mucha investigación y mucho trabajo, se centran los Toromaimas en el marco de las poblaciones de las indígenas centro-norte costero, donde estaban los Cumanagotos, los Mariches. Erika, ¿podemos pasar la primera lámina, por favor? Ya vamos a verlo ilustrado aquí en estas láminas. Como pueden ver aquí, toda la región centro-norte costera, vemos los pueblos o naciones indígenas que la poblaban. Están al norte los Tarmas, están al norte, es decir, el Mar Caribe, al norte del Ávila, y al sur del Ávila, tierra adentro, tenemos a los Meregotos, a los Quiriquires, a los Mariches, a los Tomusas, a los Meregotos y a los Toromaimas. Como podemos ver, los Toromaimas están situados en esta región que vendría siendo lo que hoy en día es Catia. La segunda lámina, por favor. Lo que les citaba anteriormente, los Mariches, los Quiriquillos y los Teques, que ya esto forma parte ya sea del Estado Miranda, y aquí en Catia, donde nos vamos a centrar nuevamente, toda esta zona, son los indios Toromaimas. La zona de Catia originalmente comprendía lo que es hoy en día la parroquia Altagracia, La Pastora, 23 de enero, Sucre, que es Catia, y el Junquito y Catia la Mar. Toda esta zona era Catia, una región totalmente. Luego los españoles, con su llegada aquí, los invasores, por conveniencias político-administrativas, lo fueron fracturando el territorio y lo fueron convirtiendo de esa manera, quitándole los últimos dos pedacitos a la región en el 23 de enero y el Junquito, que hasta no hace mucho eran parte del territorio de la región de Catia. La siguiente lámina, por favor. En este territorio, que lo llamamos Libertador, municipio Libertador, los Toromaimas, que se sentaban ahí en la región de Catia, tenían varios, se les dice cacique, pero el término correcto no debería ser cacique, porque el término cacique es una voz taína, que aunque tiene que ver con la familia Arawak, que también son los Toromaimas, la trajeron de Santo Domingo o República Dominicana los colonizadores, los invasores españoles. Para identificar al jefe en Dominicana se les llamaba de esa manera cacique, y ellos, para identificar los jefes de aquí,
como aquí no usábamos esos términos y teníamos la institución político-administrativa que tenían los europeos, empezaron a buscar cómo identificar al que era el jefe, que ellos llamaban jefe, llamaban capitanes, capitanejos. Resulta que en el lenguaje caribe y arawak, en este caso del doctor Maima, la palabra correcta era guapotori. Guapotori significaba jefe entre los jefes, que ese término de guapotori quien lo llevó de forma más emblemática fue Guaycaipuro, como jefe entre los jefes. Era el guapotori, no el cacique. Lo que pasa es que el colonizador impuso sus términos hasta el sol de hoy, se fue rigiendo y ya la gente lo toma como normal. Pero resulta que no. Y parte de la idea de este conversatorio, tengo que definir la palabra conversatorio, de este conversatorio es despertar un poco esa otra forma de entender la historia, ese ver lo que no nos han mostrado, ese ver lo que no nos quieren dejar ver en ese sentido. La palabra conversatorio, que es importante que la defina, el prefijo con significa juntos, compartir, y el versar, que viene de versare, significa girar, dar vuelta. Claro que no vamos a poner a pegar brinco ni a dar vuelta. Se refiere a girar y dar vuelta compartiendo el conocimiento. Conversar es compartir el conocimiento entre todos. Por tanto, yo voy a decir unas cosas aquí hoy, ustedes me van a preguntar cosas, yo les voy a preguntar cosas a ustedes, porque aquí hay más de un gallo tapado que yo sé que sabe más de esto que yo, pero la idea es que compartamos, por eso es la idea del conversatorio. Continuando aquí por el guapotori. Los guapotori del doctor Maima, el de mayor rango, por decirlo de una manera, era Paramaconi. Estaba Guaraputa y estaba Caricuao. Paramaconi era el que estaba en el terreno de todo lo que se denominaba Catia. Guaraputa dominaba la serranía del Ávila y parte de Catia la Mar. Y Caricuao, como su nombre lo indica, toda la región de Caricuao, aunque también estaba el cacique Macarao, que es toda la región sur-oeste de la región de los Tormanos. La próxima lámina, por favor. Vuelvo un momento. Aquí en Sucre, que estaba Terepaima, Maipuro, Tamanaco, eran mariches, pero también formaban parte de una u otra forma de la nación Caribe, que la nación Caribe se dividía en dos familias, la Arawak y la Caribe, eran las dos familias. Primero estaba en este territorio la familia Arawak, luego cuando llegaron los Caribes, sacaron a los Arawak y fueron dominando el territorio, eran más belicosos los Caribes. Pero las mujeres, los caribes, cuando se vencían a los arawak, secuestraban a sus mujeres, las agarraban como botín de guerra, pero después las dejaban, se reunían con ellas, que llevaban a sus hijos, les enseñaban la lengua arawak, y de allí que Catia, la palabra Catia, que hasta el sol de hoy nadie ha dado exactamente con su definición, y el profesor José Guzmán es uno de los que más se ha acercado a esta definición, y lo dice desde la lengua arawak. Catia vendría significando, el prefijo Ka significa posesión, lugar donde se tiene algo, donde se posee algo. Esto es lengua arawak. La partícula ati o ata de Catia significa el que posee o el que tiene algo. Reuniendo la palabra Ka y la palabra ati o ata, que es el verbo ata, significaría Catia, una aproximación en lengua arawak, lugar donde están los que saben o lugar donde está el conocimiento. Eso vendría significando en lengua arawak más o menos la palabra Catia. Ahora sí, por favor. Cuando mucha gente se pregunta y dice, eso no es así, cuando se dice que Caracas nació en Catia, mucha gente ve eso, estás loco, como que esto es catedral y tal, lo explican hoy en día. No, resulta que cuando Francisco Fajardo, en su segundo encuentro aquí en Tierra Firme, que se entrevista con los caciques Guaraguta y Paisana, en lo que hoy en día se llama Catia la Mar, Cuando Francisco Fajardo llega a ese territorio y habla con esos indígenas,
ellos le ofrecen, otra cosa importante, Francisco Fajardo era hijo de una india guayquerí, la cacique Isabel, y era sobrino del cacique Naiguatá, que dominaba en la región que hoy en día en el Ávila, con Naiguatá, toda esa zona, era la región del cacique Naiguatá. Era pariente de Fajardo. Eso le permitió, con el dominio de la lengua arawak, hablar y ser recibido por los indígenas, los caciques que estaban en ese territorio. Él venía con su intención de invasor, de colonizador, de conquistar este territorio. Ellos le ofrecen el territorio que estaba más al oeste, que hoy en día se llama Catelamar, se llama también el Valle de los Guayos, originalmente. Él acepta y funda un rancherío. Es la primera vez en la historia que aparece la palabra Catia, registrada por los invasores. Juan de Pimentel es uno que la realiza. En ese primer viaje, él fue un caserío allí en ese lugar, pero duró solamente un año, porque los caciques empezaron a maltratar mucho a los indígenas. Y el cacique Paisana empezó a conspirar para matar a Fajardo. Guaymacuare traicionó a Paisana, se cuadró con Fajardo. Nuestra historia, triste y lamentablemente, desde esos momentos hasta el sol de hoy, como lo decía Chávez, ha estado siempre signada por la traición. Siempre ha habido alguien que traiciona, siempre ha habido alguien que... Cuando Fajardo llegó aquí al territorio de tierra firme, venía más o menos como con 50 españoles, 20 españoles, y aproximadamente 100 indios guayqueríes. Ven como nuestra propia gente nos estaba echando la dura por el monte, como dicen por ahí. Y así fue todo el proceso de invasión y colonización. Mucho indígena se cuadró por los invasores, por disputas internas, como sucedió en México, pero hubo mucha traición, hasta el sol de hoy sigue asignándonos como un eje transversal. Luego que Fajardo, en ese primer viaje, le quema el rancherío Paisana, él mata a Paisana, porque denuncia a Paisana, él lo ahorca, destruyen el caserío y Fajardo se va, pero en el tercer viaje retorna y logra entrar a tierra adentro, que es los lugares donde está hoy Caracas. Hay varias versiones históricas. Unos dicen que el lugar lo fundó cerca de donde está el puente del Guanábano. Esto la registra que estaba la quebrada de Catuche. Y Catuche es una voz indígena que la voz de la Guanábana, el fruto de la Guanábana se llamaba, los indígenas lo llamaban Catuche. Y la quebrada se llamaba Catuche Cuau. En ese lugar dicen que Fajardo fundó su ranchería. Otros dicen que no, que lo fundó donde después Diego de Lozada lo fundó, pero las versiones se contraponen porque cuando Fajardo lo fundó allí, también el terreno le proporcionaba seguridad por lo abrupto del terreno. Y fundó ese rancherío llamado Hato San Francisco, sobre, práctica muy típica de todos los invasores, lo fundó sobre una tribu toromaña. Todos lo desaparecieron y fundaron ese rancherío. Luego, acuérdense bien, este sector, la quebrada de Catuche, él fundó su villa de San Francisco. Paramaponi, el jefe de los Toromaima, juntamente con otros indígenas, destruyen el Hato San Francisco. ¿Por qué lo destruye Paramaponi? Porque estaba en su territorio. Y si hacemos inferencia, si está en mi territorio, quiere decir que estaba en Catia, porque yo soy jefe Toromaima de Catia, de la región de Catia, y está en mi territorio y lo destruyó. Por eso es que muchas versiones dicen que Caracas nació en Catia, y otros historiadores dicen que Fajardo no fue el fundador de Caracas, sino Diego de Lozada. Pero ¿qué sucede? Todos, Fajardo, luego Juan Rodríguez Suárez y luego Diego de Lozada, que es el que se sale con la suya, todos tenían un mismo objetivo. Por eso que algunos historiadores dicen que el verdadero fundador de Caracas fue Francisco Fajardo y no Diego de Lozada. Pero ¿qué sucede? Los españoles le tenían ojeriza a Fajardo porque era un mestizo, o sea, tenía sangre india. Un hombre con sangre india va a fundar. O sea, no, ellos mismos lo eliminaron, le dieron todos esos créditos a Diego de Lozada, porque después que el Hato San Francisco destruido, Juan Rodríguez Suárez, que fue uno de los invasores que fundó Mérida, ellos lo llamaban muy pomposamente el caballero de la capa púrpura. Funda en ese mismo lugar la villa de San Francisco. Villa de San Francisco que también es destruida
por los Toromaima. Y en esta ocasión también participaron los Teques a la cabeza de Gualcapur. Los Toromaima destruyen esto y ya por muchos años los españoles se replegaron. Hasta que llega Diego de Lozada y no funda en la quebrada de Catuche, no lo funda allí, lo funda donde hoy está la iglesia, enfrente del Banco Central de Venezuela, la iglesia Santa Capilla. En esa zona, la escuela de música, la iglesia de Santa Capilla, toda esa zona, allí Diego de Lozada funda Caracas. ¿Por qué no escoge allí? Y muchos historiadores dicen que no, que lo fundó en el mismo sitio donde lo fundó Fajardo. Él decidió entrarse más en el territorio porque en esa zona era mucho más abrupto entrar. Aparte de que cuando él entró, no llegó, como dice mucha gente, y cree que llegó y fundó Caracas, ¿no? Primero fundó una especie de fortaleza militar con varios estructuras militares para defenderse. Tiempo después, un año después, fue que él funda Caracas. Pero allí, en Santa Capilla, se fundó, según la historia oficial, definitivamente Caracas. Tienen el año, pero no tienen el día exacto, porque no quedó registro de fundación, no todo el acta que se levantaba en todo esto. Se presume por unas excavaciones que hizo Mario Senojo Obediente e Iraida Vargas, que se hicieron en ese sitio, en la escuela de música, en el lugar de Santa Capilla, en toda esa área, y encontraron restos de un madero en forma cónica y con un orificio de más o menos 1 metro, estaba quemado. Se supone, por las excavaciones, que ese madero fue donde la práctica que tenían los colonizadores, cuando fundaban un lugar, levantaban un madero y con la espada le daban 1 o 2 toques y daban como fundada la ciudad, diciendo que quien se opusiera lo dijera en ese momento, quien se opusiera a la fundación lo dijera en ese momento. Claro, para él con la espada reducirlo, nadie se oponía nunca, todos están de acuerdo. Ya fundado Caracas, en esta zona es importante aclarar esto para que sepamos todo el trayecto de la cuestión. Ahora nos replegamos nuevamente hacia el oeste, volvemos a Catia. Volvemos con los Toromaima. Los Toromaima, si bien, como dije al comienzo, no tienen hasta ahora estudios dedicados exclusivamente a la nación Toromaima, todos los estudios que se hacen sobre ellos están centrados en la región centro-norte costera, porque había unidad de criterios. Tanto es así que los españoles encontraron tanta unidad de criterios que ellos inventaron, porque eso no existieron nunca, los indios Caracas. Esos indios jamás existieron. Nunca hubo una tribu ni una nación llamada Caracas. Es más, los interrogatorios que se le hacían a los indígenas cuando agarraron a los españoles, ellos decían de qué nación provenían, y hasta ahora donde se ha registrado ninguno decía que provenían de la nación Caracas. Yo soy Toromaima, soy Mariche, soy Cumanagoto, pero nadie nunca hablaba de eso. Porque Caracas, que no es la S, Caracas, era la pira, la hierba que todos conocemos en el hebreo, la pira, que ellos llamaban mucho, y ese sector porque abundaba mucho la pira, la hierba Caracas, 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 y ellos les sonaba, y de Caracas, y identificaron a todos, porque les era muy difícil enfrentar esta nación, esta otra nación, y para hacer su conquista y su dominio más expedito, crearon una unidad cultural social llamada los indios Caracas, y hasta el sol de hoy la gente lo dice con una firmeza: los Caracas, yo soy Caracas. No, eso jamás existió, los indios Caracas no existieron nunca. Esa nación no se registra por ninguna parte. Un criterio impuesto por los españoles para su dominio. Los indios Toromaima, esto, como les dije anteriormente, se basa siempre en el estudio de los indios o las naciones de la región centro-norte costera, se ubicaban en su inmensa mayoría sus caseríos, sus boyos, que los españoles llamaban barrios. Barrio, que es una palabra que proviene del árabe, porque cuando los árabes estuvieron en España por 7 siglos aproximadamente, ese término lo usaban ellos en la organización, en los caseríos llamaban barrios. Y los españoles empezaron a llamar a los lugares indígenas barrios. Se fundaban en los grandes cauces de agua, como toda civilización en el planeta. Catia es uno de los lugares de Caracas con mayor afluencia de agua, tanto superficial como subterránea. En todo el valle, que ellos después llamaron Caracas, pero se llamaba Valle del Guaire, Valle de Maya, que eran los nombres originales que le daban, y ellos lo dejaron llamándolo Caracas hasta el sol de hoy.
Ah, hay un alto. Voy a hacer una pequeña digresión. Hay una canción de Giordano de Marzo, creo que se llama Vivir en Caracas. Y la traje a colación a esto porque mucha gente me dice, no, lo que pasa es que tú no hay que ser purista, ni tampoco hay que estar hablando de eso, sí, los indígenas y tal. La idea no es que me voy a poner un guayuco y me voy a pintar la cara, porque eso no tiene ningún sentido, no tiene coherencia. Giordano, en su canción, hay una estrofa que refleja todo lo que estamos hablando. Él dice, yo no voy a llorar por una historia que no conocí. Si lo vemos desde el punto de vista semántico, Giordano nos está diciendo, como eco de mucha gente, a mí no me interesa eso, porque yo no viví eso. ¿Para qué me importa eso? Entonces eso, de una u otra forma, nos va encajonando mentalmente y le vamos quitando el valor justo que debe tener este tipo de temas. Entonces, yo no voy a llorar por una historia que no conocí. La idea no es que vengamos aquí a llorar, ni que nos pongamos guayuco, ni que andemos descalzos. Esa no es la idea, porque esa sería un soberbio dislate. ¿Qué sucede? Que esa historia, por la que no voy a llorar, pero por la que sí voy a llenarme de coraje, tengo que entenderla, conocerla y explicarla, porque eso que somos hoy, esto que somos hoy, viene de allí. Como dicen por allí, esos polvos trajeron estos lobos. Entonces no vamos a verlo de esa manera. ¿Qué sucede? En Katia, cuando cada vez que diga Katia, la región nos vamos a constreñir, en este caso particular, a lo que hoy en día es Katia. Por inferencias arqueológicas, se supone que hubo tribus Toromaima en los lugares siguientes, donde el sector es aproximado, donde hoy está el estadio de béisbol de Pagüita, una tribu Toromaima, donde está hoy la estación de Agua Salud, una tribu Toromaima, cerca de los cauces de la quebrada de Caruata, que ¿cómo sería el cauce de la quebrada? Que cuando los españoles llegaron en sus registros llamaban el río Caruata, no hablaban de la quebrada de Caruata. De hecho, ya han pasado muchos años, en el siglo XX hubo varias crecidas de la quebrada de Caruata que arrasó con todo, imagínense la envergadura. Otras tribus Toromaima se ubican aproximadamente por los lugares donde está la Plaza Sucre, el Teatro Katia, por esos lugares. Y una cuarta tribu Toromaima, más o menos cercana, es donde está hoy el Hospital de los Magallanes, el Liceo Miguel Antonio José de Sucre. Ahí se supone que estuvo esas tribus Toromaima, esos asentamientos, porque a diferencia de las tribus del oriente del país que se reunían en grandes casas con mucha familia, los Toromaimas no, eran pequeñas, 6, 7 tribus, 6, 7 bohíos, era una pequeña nación, y eso era disperso en el territorio. Recuerden que la geografía de Caracas era extremadamente abrupta, había demasiada grieta, demasiado barranco, demasiado voladero. De hecho, los españoles tuvieron que construir bastantes puentes para salvar esos obstáculos. Los Toromaima, ubicados en esos sectores, ¿por qué se ubicaban siempre en estos sectores a tal distancia? Generalmente, según los estudios del profesor Mario Zanoja, se ubicaba entre una tribu y otra, se ubicaban a 2 kilómetros aproximadamente. ¿Por qué esta distancia? Primero, no interferían en los cotos de caza, o sea, tenían suficiente territorio para cazar, para pescar, y no se interferían. Segundo, el aislamiento les daba independencia para dirimir sus problemas a lo interno. Eso también les daba esa configuración a todos esos indios de la región centro-norte costera. Recuerden que cuando hablo de la región centro-norte costera viene desde lo que hoy es Valencia, donde está el lago que hoy llaman el lago de Valencia, que era el lago de Tacarigua, hasta el estado Miranda. Toda esa zona, la región centro-norte costera, era esa familia, Toromaima, Mariche, etcétera, que ya se los nombré al comienzo. Los Toromaima también tenían sus características sociales y culturales, destaca por vemos que para que un ser humano haga una figura de tal forma, tiene que tener dominio desde el punto de vista cognoscitivo, dominio desde el punto de vista espacial y dominio desde el punto de vista cultural para llevar todo ese conocimiento a obras como esta, la siguiente. Unos salvajes, unos caníbales, unos seres sin alma, como los llamaban los españoles,
no son capaces de construir cerámica de esta magnitud, donde las proporciones humanas se ven con tal perfección para su momento que es imposible que unos seres que no dominaran espacialmente y espiritualmente su territorio, su conformación, su cultura, produjeran cosas como esta, obras como esta. Un detalle importante que hay que, cuando uno se acerca al estudio de nuestros indígenas, en este caso de los toromaños, hay que hacer un esfuerzo bastante grande, porque para aproximarse a la forma como ellos entendieron la realidad, hay que verlo desde el punto de vista espiritual. Y desde el punto de vista espiritual, ellos no entendían la realidad como la entendieron los europeos. Los europeos traían unos patrones totalmente distintos a los que se manejaban aquí, totalmente distintos. Y eso lo vamos a ver reflejado en una de las figuras que dominaban en cada una de estas naciones, llamadas piaches. Cuando uno toca este punto, mucha gente hasta se ríe y piensa que no lo está haciendo como un chiste. Pero resulta que los piaches, la jerarquía social más o menos era la siguiente, más o menos porque ellos no tenían la jerarquía piramidal de los europeos. El jefe, que es el Guapotori, que ellos también le llamaban principal, luego casi en paralelo estaba el piache. ¿El piache quién era? El piache era el médico, el astrólogo de la tribu. El piache tenía poderes tan grandes, que los mismos jefes sentían cierto temor con él. ¿Por qué? ¿Cuáles eran esos poderes? Y aquí donde mucha gente se ríe y dice, no, eso son cosas como el maravilloso de García Márquez, 100 años de soledad. El piache tenía conjuros y oraciones que lo hacían invisible. Tenía prácticas zoomórficas, se podía convertir en un animal. Eso a la luz del entendimiento del raciocinio europeo suena absurdo, ridículo. Como una persona se va a convertir en un tigre, como una persona se va a poner invisible. Resulta que los piaches lograban eso. Por eso les digo que hay que acercarse desde el punto de vista mágico, religioso, a la realidad de nuestros orígenes. Tenía tal poder el piache que lograba conjuros que podían aniquilar a una persona, a una cosecha, a una tribu. Por eso le tenían tanto temor y tanto respeto a los piaches. Muchos piaches fueron también, a su vez, guapotoris, fueron jefes, compartieron los dos estadios, por decirlo de una manera. En cuanto a la organización social de los toromaños, la mayoría de los hombres, de los matrimonios, deseaban los hombres tener hembras más que varones. Porque las hembras que les permitía, que al casarse con uno de otra tribu o de su misma tribu, esos esposos le servían también al jefe, o sea, sus yernos pasaban a formar parte de él. Y no solamente lo ayudaban a las labores del trabajo, sino que lo apoyaba desde el punto de vista, que llamaremos político, en la toma de decisiones. ¿Cómo era el enamoramiento y el casamiento? Cuando a un hombre toromaima le gustaba una mujer toromaima, le hacía entender con algunas palabras que le interesaba. Y entonces los padres y las madres, por eso es otra cosa que tenemos nosotros, decimos los padres, y no hay madre, son dos padres, dos varones, los padres y las madres lo invitaban al bohío. Si la muchacha le servía comida, le daba un banco y le daba una totuma para que se lavara la cara, eso él estaba diciendo, sí te acepto como esposo. Y con ese ritual ya eran pareja. Se levantaban con el consentimiento de todos en el bohío, se levantaban, iban hacia un cuarto y se unían sexualmente y eran esposos. Y se quedaban viviendo allí, cosa que los españoles lo veían como un sacrilegio, como una cosa incestuosa, como una cosa fea, porque sus principios eran otros. Esos matrimonios toromaima al principio vivían en la misma tribu, en el mismo bohío de la muchacha. Luego hacían sus casas aparte de su bohío, pero le daba potestad para decidir en cuanto a la cosecha, en cuanto a la distribución de los bienes, en todo el bohío y en toda la tribu. Otro detalle importantísimo del toromaima que los distingue entre todas las naciones, vemos esta otra figura, por ejemplo, este petroglifo, qué salvaje, qué irracional,
hacen un petroglifo, este tipo de figuras. Eso es producto de una mente, desde el punto de vista abstracto, coherente. Vean las representaciones, muchos de estos petroglifos hasta el sol de hoy no han sido descifrados. La siguiente lámina, Erika. Ideogramas. Ya estamos complejizando más la cosa. Ya no solo un petroglifo, ya no solo una figura. Un ideograma nos demuestra la conexión entre figuras que de una u otra forma dan un lenguaje y nos está diciendo algo. Esta conexión de figuras es todo un discurso, es toda una narrativa que está explicándote desde el punto de vista mágico-religioso que entendían los toromaños. Un ideograma, lo que usan los chinos hoy en día son ideogramas, no son letras, son ideogramas, esas figuritas que ellos tienen. Los toromañas, estas figuras recogidas de ellos, ¿qué indica esto? Vean los relieves, vean figuras animales, figuras humanas. Toda esa conexión que hay entre todo esto nos está diciendo a todas luces que esos seres que están allí son seres pensantes, son seres con coherencia cognitiva y reflejan este tipo de cosas. Eso tumba por todos lados ese discurso que malpusieron los europeos en el caso de nuestro mundo. Viene la parte militar, la parte de la guerra. Resulta que de todas las tribus de la región centro-norte costera, los toromaños, fuimos por ese 80% de ADN indígena que tengo, incluso que viene de los toromaños, que tenemos todo, 80% de ADN indígena tenemos todos. El 80% es decir bastante, ¿no? Entonces somos más indígenas que otra cosa, pero por fuera nos metemos como europeos, nos metemos como europeos, hablamos como europeos, comemos como europeos, pensamos como europeos, pero tenemos 80% de ADN indígena. Entonces, ¿cómo es esto? Ese 80% no lo esconden, no lo ningunean, no lo oscurecen, porque no les interesa. ¿Qué sucede? Desde el punto de vista militar, los toromaima no tenían una organización política al estilo europeo. El jefe, es el comandante, el teniente, no. Cada tribu tenía su jefe o su guapotori, aunque el término guapotori dicen que no es solamente como jefe o como cacique. Guapotori es un término reservado al jefe de los jefes, como el máximo. En este caso sería Huaycapur, que es el guapotori. No tenían esa organización. Eran cada nación indígena que en el momento de la invasión decidieron, otra cosa que nos habla de la capacidad de los salvajes que eran, decidieron reunirse en consejo y nombrar un jefe único para hacer la lucha más expedita, más directa y más efectiva, porque se enfrentaban contra cosas que en su vida habían visto: perros, arcabuces, caballos y seres con la mitad del cuerpo de metal. ¿Qué es esto? Se están enfrentando con cosas realmente insólitas. Se nuclean y nombran como guapotori a Huaycapur, que es el jefe, digamos así, de la nación de los teques. Pero toda la nación centro-norte se ciñe al mandato de Huaycapur. Otros jefes que ellos llamaban, los españoles llamaban capitanes y capitanejos. Siempre ellos con su cuestión despectiva, así como Venezuela. Siempre ese sufijo, ese prefijo, ese sufijo despectivo, suela, capitanejo, Venezuela, como decimos que la mujer suela, para la madre. Entonces, se nuclean y empiezan los enfrentamientos. De toda la resistencia indígena desde Estados Unidos hasta Argentina, donde más duró la lucha contra los aborígenes o nativos o indígenas fue aquí en Venezuela. Y donde más duró fue en la región centro-norte costera y en la parte sur del país. Y a la cabeza de la región centro-norte costera estábamos los catienses, es decir, los toromaños, dando esa lucha, dando ese combate. Bajo las armas de los toromaños cayó Juan Rodríguez Suárez, que yo les nombraba hace rato, el caballero de la capa púrpura, cuya espada la agarró Huaycapur como trofeo de guerra, y con esa espada Huaycapur combatió hasta el final de sus días contra los demás. Con esa espada. Dicen que es una espada, una matraca de espada con este juego. Esa es la espada que agarró Huaycapur, Juan Rodríguez Suárez.
Juan Rodríguez Suárez, considerado en el lenguaje de hoy en día uno de los terroristas más terroristas de las tropas españolas. Vino huyendo de Colombia porque tenía un juicio abierto para matarlo, a la pena de muerte, y se vino huyendo para acá. Y funda, fíjense ustedes el lenguaje tan absurdo y tan hipócrita que manejamos hoy en día con esa historia que nos han inculcado. Funda algo que no es tuyo, invades algo que no es tuyo, el fundador. Por eso yo, respetando la opinión de cada quien, celebro, pero con mucha euforia, eso que celebra hoy todo el mundo, el aniversario de Caracas, con aquella alegría, con aquella cosa. Ojo, no es que sea purista, sino que ese aniversario y toda esa fundación está sobre qué. Lo estamos viviendo hoy con lo que pasa en Gaza, pasó aquí hace muchos años. Llegaron, invadieron, masacraron, exterminaron, dominaron en todos órdenes, en todos ámbitos, desde el punto de vista semántico, semiológico, material, espiritual, hicieron todo el desastre que hicieron. Y entonces yo lo celebro hoy porque, bueno, pero es que eso no me importa. Yo ahorita voy a estar pendiente de eso, yo ahora decimos, volví para acá. Entonces sí celebramos. Está bien, el que lo quiera celebrar, que lo celebre. Tampoco es para echarse a llorar, como dice Giordano, que no lloraría. Pero tenemos que conocer eso. Tenemos que ver esa otra parte de la historia, porque si yo tengo la historia de mi mamá, también tengo la historia de mi papá. Entonces yo también, si a mí me da la historia de los españoles invasores, también tengo que conocer la historia de los resistentes y heroicos indígenas. Eso hay que conocerlo, juro, eso hay que conocerlo. Entonces, esos enfrentamientos dieron mucha guerra. Para entrar al Valle de Caracas, el último que lo logra ya es Diego Lozada, prácticamente fueron 15 años de lucha, de combate, porque les resultaba muy difícil. Y Lozada entra a Caracas, distinto como entró Fajardo y como entró Juan Rodríguez Suárez. Él entra por la parte suroeste, que viene de Maracay, viene de Valencia, Maracay, entra por los lados de Caricuao o Macarao, que los indios Caricuao, los jefes Macarao y Caricuao, no hicieron resistencia a Diego Lozada cuando entró, por temor a que le fuera a dañar las cosechas, según reza la historia. Porque lo primero que hacían los españoles cuando llegaban a estos lugares era quitarle la comida, subirle la cosecha. Ellos lo recibieron muy bien, y de ahí pasó más adelante Diego Lozada, casi cuando entra a Caracas lo enfrentan las tribus indígenas, no logra pasar, al final logra y se funda lo que ya ustedes saben, ese toreo. Volviendo con los toromaima, es importante que esa palabra toromaima, desde el punto de vista etimológico, se ha escrito hasta ahora, significa, toromaima es algo así como pájaro que dice maima, sería en lengua castellana, pájaro que dice maima, porque según ellos, los toromaima, de la región que ellos venían, acuérdense que ellos son caribes, más que arahuacos son caribes, ellos decían, hablar de su historia, que de donde ellos venían, no decían de dónde venían, de donde ellos venían también se les reconocía como toromaima, y ellos eran toromaima. Entonces, pájaro que dice maima es una traducción del nombre de los catienses. Los toromaima, como decía anteriormente, hicieron esa resistencia tan dura, tan ardua contra los españoles, contra los invasores, al final terminan replegándose hacia las montañas y finalmente los españoles terminan extinguiendo a la nación toromaima, como muchas otras. Por eso mucha gente se pregunta, pero hoy tú me hablas de Yecuana, de Piaroa, de Barí, pero no están los toromaima, no se los extinguieron. Entre enfermedades, entre guerras, entre pestes, los exterminaron. Tomando en cuenta que cuando los españoles llegaron aquí, los invasores, hay censos que no son muy confiables, pero un vuelo de pájaro. Dicen que cuando llegaron aquí a Caracas, al Valle del Guaire, vamos a hablar de los términos apropiados del Valle del Guaire, eran aproximadamente, según los registros de algunos, 40.000 indígenas. Otros dicen que eran 25, otros dicen que eran 30.000. Redondea, dicen que quedaron como, serían unos 28.500, algo así, no se hablaron hasta la precisión del 500, pero redondean las cifras donde ese era los habitantes toromaima, de eso de la región de Caracas. En su mayoría los exterminaron, los extinguieron a la situación. Entonces, esta presencia del otro año que viene por ejemplo, esta presencia toromaima
que llamaríamos esta presencia catiense, de todos los que estamos aquí, que somos catienses y toromaños, nos habla, nos dice, nos revela de la importancia histórica y cultural que significa conocer, que significa acercarse, que significa cuestionar, que significa replantearse la historia vista desde lo que ellos llaman vencidos. Y no fuimos tan vencidos como parece, tanto que tuvieron que aceptarlo y llamar Santiago de León de Caracas. Costara lo que les costara, tuvieron que colocarlo allí. Aunque les dije anteriormente, eso de Caracas nunca existió, esa tribu nunca existió, estuvo Caracas. Ellos tuvieron que aceptar y colocarle en el nombre, el apellido Caracas, porque la resistencia, la fortaleza, el valor que demostraron los toromañas y los catienses se mantiene hasta hoy en día. Y tenemos una prueba de eso, estos toromañas y toromañas que están sentados aquí. Sí, se ríe porque es verdad. Entonces, en grandes rasgos y en líneas generales, esto es una especie de acercamiento al profundo trabajo y arduo trabajo que tenemos en descifrar, en conocer, interpretar y reinterpretar la historia de nuestros orígenes, en este caso puntual de los toromaños, de la región de Cata, de los catienses, porque es importantísimo. Al detalle que se me escapaba, en cuanto a la cuestión filial, ese detalle importante es que lo vemos hasta el sol de hoy. En cuanto a lo filial, al amor de familia, los toromañas eran muy apegados. Cuando se casaba una o un toromaña, ellos procuraban que se quedaran en el mismo lugar, le daban albergue en el mismo lugar. Y si se separaban o se tenían que ir a otra tribu, ellos sufrían mucho. El distanciamiento les pegaba. Imagínense ustedes, cuando los españoles se los llevaban, los secuestraban, los mataban, todo el sufrimiento que les causaba, porque la cuestión filial y afectiva era muy grande. Ustedes no ven que eso hasta el sol de hoy lo hemos copiado. Tanto que dicen, ahora con esta diáspora que ha habido y todo este problema que la gente se va, es que los caraqueños, los venezolanos, pero también los caraqueños, nunca salíamos de aquí, era la gente que venía para acá. Nosotros no íbamos para ningún lado. Ustedes no se dan cuenta que se casó mi muchacha, se casó mi muchacha. No, yo voy a construir una casa más arriba. No, yo vivo aquí en el barrio. No, esa cosa filial, esa cosa de unirnos, sigue estando presente en nosotros. Esa cosa de querer la familia, de la unión, cosa muy distinta con los europeos. Dicen, no, ellos son muy fríos, ellos son muy distantes. Nosotros no. Y eso a nosotros nos viene de ahí. Ese amor, esa compenetración, esa reciprocidad, esa solidaridad, viene de allí, que no nos la quieren mostrar, no la quieren ocultar. Esa es otra historia. Esto a grandísimos rasgos, porque esto implica, como dije hace rato, acercarse a esta historia. Las fuentes son bastante intrincadas, bastante complejas, y no son muchos los autores que se dedican a este estudio. Yo tengo un amigo profesor de la Escuela de Antropología que yo estaba solicitando su apoyo para esto, y me dice, lo que pasa es que en temas indígenas, oigan esto, Escuela de Antropología, Universidad Central de Venezuela, y él me ha dicho, gracias, él me ha dicho, palabras textuales, voy a decir, abro comillas, cito, concho, lo que pasa es que en la escuela casi nadie le interesa los temas indigenistas. Escuela de Antropología, Universidad Central de Venezuela 2025. A casi nadie le interesan esos temas indigenistas. Voy a decir, consigo un profesor amigo, que él más o menos está en eso, porque los demás entienden otra cosa. O sea, lo ven como una especie de extinción, como una ave rara. Nadie se dedica a estudiar eso, porque ¿qué beneficio nos va a traer eso? Resulta que muchas de las claves, muchas de las incógnitas que tenemos en el presente tienen su resolución hurgando y buscando en el pasado. Y no es un pasado muy remoto, porque ¿qué son 500 años en la historia humana? Nada. Fracciones de segundo. No es excusa ni es motivo. Lo que pasa es que se han encargado de desdibujarnos y hacernos que cuando veamos frente al espejo, veamos un rostro que no es el nuestro. Nos están vendiendo algo que no somos. Y repito, ya para concluir, no es que nos pongamos guayuco, ni que nos pintemos la cara como noto. Esa no es la idea. Y hay una serie de palabras, las copié textuales, son palabras toromaimas.
son palabras toromaima, y las pocas que quedaron, una compañera me preguntaba, pero si tú dices que los toromaimas los extinguieron, ¿cómo recogieron esas palabras? Porque toda la nación indígena centro-norte costera tenía una unidad cultural, de allí que los españoles los llamaron los caracas, porque eran muy similares. La diferencia que había era como decir localismo, de un andino y un oriental, que usan palabras muy puntuales, localismo. Pero en líneas generales tenían un mismo lenguaje. Y esas palabras que se recogieron, las recogió un investigador llamado Vázquez de Espinosa en el año 1948, son las siguientes. El lenguaje caribe, toromaima, Atiyeseti, significa ¿cómo te llamas? Asauter y Toto, ¿dónde vas, Indy? Emiaro, compañero. Guanter, amigo. Copoto onque, dame lumbre. Tuna onque, dame agua. Arepa onque, dame pan. La palabra arepa, ven cómo sigue estando presente la palabra arepa y quién no come arepa. Maicomó, vamos. Los números, el 1 lo denominaban Toy, el 2 Asaque, el 3 Acergua, el 4 Petpe, el 5 Acerguausne, el 6 Petpesne, el 7 Petpesne, el 8 Ispesne, el 9 Emianteremede, así como se freno ahí, Mere, y el 10 Asequeemi. Apona significaba entre manos, y para decir 20, Ispe Emiapona, que quiere decir 4 veces mis manos. Ese era el 20. Y la última palabra de esta que nos enseña este investigador, Maicomó, que significa vamos. Y así cierro diciéndoles a ustedes, con esta lámina que está aquí, y dice, le diría a todos ustedes en cuanto a conocer nuestra historia, Maicomó, vamos.